Es que yo quise que leyeran todo para ver todos esos entrecruzamientos, porque es que en Proust eso pasa, ¿no? Todo eso se cruza, o sea, el sentimiento amoroso cruza muchas cosas, ¿no? La súbita revelación, por ejemplo, de la muerte de la abuela implica también algo muy parecido al reconocimiento de la muerte del amor por Gilberta, ¿no? De lo que ya no se puede hacer, de lo que ya no se puede salvar, ¿no? Y el dolor que implica el estar expuesto a ese tipo de reconocimientos. Y también está como ese sentido de que el amor también lo vuelve a uno malo, o lo hace actuar no tan inocentemente, ¿sí? Cuando ve que llega Albertín, llega, no, ¿para qué me estás escribiendo? No, una carta para una amiga muy linda, que ya no te frecuento tanto. ¿Cómo se llama? Gilberta Swan, ¿la conoces? No. Entonces, pues le está dando celos, que, digamos, se convierte como en un guerrero, casi que un guerrillero del amor, el amor lo obliga a eso. Y comparando ese amor que ahora tiene con Gilberta con el amor muy inocente que tuvo alguna vez por el que tiene ahora con Albertín, con el que tuvo por Gilberta, en donde era supremamente crédulo, lleno de esperanzas, hacía todo el trabajo, etc. Ahora como que obliga a Albertín a que también ponga de su parte, ¿no? Y me acuerdo también de hay un fragmento ahí mismo en donde compara a Albertín con una serie de estructuras como de murallas que permiten que no se la pueda conocer, no se pueda acceder a ella, ¿sí? Y entonces él desea encontrar algún tipo de estrategia para que se la pueda conquistar y tal vez aprisionar. Y pues básicamente ese va a ser el tema de la prisionera y después del afectivo. Entonces en este, pues, en Busca del Tiempo Perdido, pues también es todo un estudio sobre el amor. Y donde pues, a mí me parece riquísimo porque como que nos gustan todos los colores del amor, desde la inocencia hasta la desesperación más aterradora por el amor que se está perdiendo. Hay otra dimensión que apenas se sugiere en este pasaje, en la conversación con Albertín y en el encuentro final con Albertín, y que por supuesto a lo largo de la novela se ve mucho, y es la idea también de que el amor es una lucha en la cual un sujeto también busca doblegar al otro, ¿no? O sea, no es simplemente una identificación de dos almas, sino una lucha en la cual se está buscando doblegar al otro, ¿no? Y poseer al otro enteramente, o sea, se le doblega porque se le quiere poseer plenamente, ¿no? Y aprisionarla es una manera, por supuesto, falsa de poseerla, ¿no? Que es un poco lo que también está planteando la novela, ¿cierto? Y lo que uno ve también en Marcel son estrategias para doblegar a Albertín, ¿no? Bueno, le voy a decir que venga, pero yo sé que lo voy a engañar le voy a decir que no venga, y entonces luego ya si viene. En última son estrategias para doblegar al otro. En esa medida, esto es paréntesis, Proust es una especie de reescritura de lo que estaba pensando Stendhal sobre las relaciones amorosas, por ejemplo en El Rojo y el Negro, ¿no? En El Rojo y el Negro, Julián Sorel concibe el amor también como una lucha de poder, ¿no? Claro, es que hay un elemento que está en Stendhal y yo no sé qué tan claro está en Marcel, y es la idea de que en el amor hay una relación de resentimiento también, ¿no? El amor del subordinado con la dama de clase alta, ahí hay resentimiento, y ese resentimiento pone en movimiento todo un mecanismo para doblegar a la dama, ¿no? Porque doblegar a la dama es verse a sí mismo como poderoso. Marcel no llega hasta allá, ¿no? Digamos, Proust no llega hasta allá porque el asunto del resentimiento es algo que él no está trabajando como tema central en esta novela. Sin embargo, sí mantiene ese elemento del amor que implica una lucha, ¿no? La relación amorosa es una relación de lucha. ¿Qué más? A ver, ¿qué más podemos decir? Es simpático y es interesante que este capítulo, bueno, la fiesta se abre con el médico, ¿cierto? Que habla de la muerte, ¿no? La cual recuerda la muerte de la abuela, y luego en las intermitencias del amor viene todo la revelación de la muerte de la abuela, y se cierra con Marcel al final aceptando por último a Albertín, ¿no? A Albertín y sus amigas. Es muy interesante en términos estructurales, ¿no? Como los dos fenómenos que han venido dialogando, ¿cierto? Como frases en una sonata, por utilizar una metáfora del mismo Proust, ¿no?
terminan en últimas combinándose al final en este capítulo. Y todo eso nos da idea de todos esos entrecruzamientos que son tan complejos de la relación amorosa. ¿Qué más podemos decir? Ahora, bueno, a ver si logramos sacar algo de aquí en términos de comparación. Esto es lo que hemos dicho sobre este texto de Proust, ¿no? Pues por supuesto habría mucho más que decir en detalle, ¿no? Pero ni yo soy experto en el amor en Proust, ¿no? Y ni tenemos el tiempo para hacerlo. Pero si uno parte de eso, de esto que hemos dicho sobre Proust como una especie de trasfondo en un teatro, y pone al frente el relato de Beckett, ¿no empieza a encontrar algún tipo de revelación interesante, cosas interesantes? Y a eso le agrega un chisme, pues un dato chismoso, y es que ya les conté, y es que Beckett escribió sobre Proust, ¿no? Un ensayo cuando Beckett se estaba formando como escritor, un ensayo del 29, ¿no? ¿No les parece algo curioso? No, que puede decir que lo que puede plantear que hay algo de la educación sentimental de Beckett pasando por Proust. Que hay algo de la educación sentimental de Beckett que pasa por Proust, ¿no? Y si nos preguntamos qué es lo que pasa por Proust y llega Beckett y que se revela en este cuento, ¿ustedes se les ocurriría alguna hipótesis o...? Es que me da la impresión que yo estoy planteando la pregunta porque estoy planteando la pregunta ya como la meta, ¿no? Y no tengo claro cómo llegar, ¿no? Cómo recorrer el camino, entonces podemos tratar de recorrerlo, a ver si llegamos. Yo no sé si responde, pero estaba pensando un poco en la afirmación que hace Leonardo de la necesidad de un ser en ese capítulo que se leyó en Proust. Creo que en El primer amor es un poco lo contrario, en tanto el personaje le encanta estar solo siempre, ¿sí? Y él dice que el amor es horrible precisamente porque lo lleva a tener la necesidad de esa persona, ¿sí? Pero por eso quiere huir, porque finalmente quieres estar entre las tumbas, en el cementerio, a él le gusta estar solo, no depender de nadie, ni que nadie dependa de él. Y la otra cosa como que veamos con este análisis, o que yo vería, es cuando el personaje de Beckett habla un poco sobre... Creo que es una analogía muy similar a la de las flores, al estar captando a alguien, y es cuando él tiene la erección. Él dice, no sé por qué como las mujeres, pero lo huelen a 100 kilómetros de distancia. Entonces no es algo que, ya es cuando hablaba del no yo, no es algo que yo controle, no es algo que yo quiera decirle, no lo haga. No lo puedo controlar, y eso a la vez hace que atraiga a una mujer que en medio de todo yo no quiero atraer, pero la tengo ahí. Es lo mismo que el juego de la atracción en Proust. Por ahí hay cosas, por ahí hay algún tipo de relación. Pero yo quisiera que recorramos ese camino poniendo atención a algo a lo que no le hemos puesto todavía mucho cuidado, ¿no? Y es al narrador. Hagamos un ejercicio, yo creo que por ahí podemos llegar. Si comparamos al narrador de Beckett con el narrador de Proust, ¿ustedes qué ven? Comencemos por lo más elemental, primera persona, ¿cierto? Eso es lo más elemental, es un narrador en primera persona que está contando experiencias pasadas, ¿cierto? Listo. ¿Cómo se para este narrador frente a eso que está contando, frente a ese material que está contando? Es un ejercicio reflexivo, consciente desde un presente de la narración que conscientemente toma distancia del momento, como de la acción que narra. Hay un gesto consciente, hay un gesto de reflexión a posteriori, en la que él se ve como con una distancia bastante grande y mediado siempre como por una especie de espíritu, comillas, científico, si se puede llamar de esa forma. O sea, hay una idea de ser observador un poco de sí mismo. Tanto en Proust como en Beckett, ¿cierto? Ambos comparten esa idea de ser observadores, de ser reflexivos y de ser como científicos consigo mismos, ¿cierto?
De hecho, una de las cosas que ocurre con la novela de Proust es que uno recorre páginas en las cuales no está pasando casi nada. Vean que para hacer el resumen de lo que consta la novela, realmente no necesita uno, de lo que consta el capítulo que leímos, no necesita uno mucho tiempo, ¿no? Pero sin embargo uno pasa páginas que son de reflexión, ¿no? De reflexión sobre el sentimiento, de reflexión sobre cómo el yo es afectado, de reflexión sobre cómo es visto el objeto, ¿no? Y el narrador de Beckett parece hacer lo mismo. Es un narrador igualmente reflexivo. Y tienen otra particularidad que sería, pues que aparte de que parecía un ejercicio analítico del pasado, no está desligado de las emociones. Como que uno escucha a Marcel y escucha no solamente lo que analiza de la realidad, sino sus sensaciones y emociones respecto a eso que está analizando. Y lo mismo en el narrador del primer amor. Puede que no tenga las emociones clásicas de una persona enamorada, pero tiene las emociones de una persona que sufrió porque se salió de sí mismo, porque tuvo una experiencia de enajenamiento. Y eso es lo que recuerda, y ese dolor también se oye. Venga, espera, que pena, Leonardo, es que hubo un momento en el cual simplemente me desconcentré y me perdí del final. ¿Cómo fue la cosa? Que el narrador de Beckett también, en sus palabras también es posible escuchar la emoción que hace que surja ese discurso, y es: fui enajenado, tuve una experiencia de ese tipo. Sí, tuve una experiencia de enajenación, sí, claro. No, es que yo estaba pensando en otra cosa, pero quizás ahorita la mencionemos, ¿no? También tengo la experiencia de haber sido enajenado. Bueno, los dos narradores comparten esas cualidades, ¿cierto? Cierto sentimiento de enajenación, el hecho de ser muy reflexivos sobre el pasado, ¿cierto? Pero ¿qué los distingue? Miren, les voy a empezar a revelar mi hipótesis. Mi hipótesis es que este relato es una especie de negativo de En busca del tiempo perdido, ¿no? De negativo. Un negativo y el positivo simplemente tienen en común el hecho de que son las mismas formas, ¿no? Solo que lo que en un lado está, ¿no? Lo que en el negativo se ve de un color, en el positivo se ve de otro, es lo opuesto, ¿no? Y es que Marcel, como que, aunque le duele todo eso, o no, es más, yo no podría decir que le duele, él tiene emociones respecto a lo que vive esa noche, en la fiesta con Albertín, después con su abuela, pero él no las rehuye. Me parece que él las acepta, las asimila. Mientras que el personaje de Beckett me parece que es una... ¿Rehuye sus emociones? No sus emociones, sino que rehuye, trata de rehuir lo que pasó. Como que tal vez el último ejercicio de memoria de ese evento. Como que no quiero recordarlo más, yo siento que está dolido de él. En cambio, Marcel como que lo siente, pero lo supo asimilar. En cambio, el otro huye no lo ha sabido asimilar. Huye esa experiencia. No sé. ¿Ustedes qué dicen? No sé, hay algo que más que rehuir, él buscaba afrontarlo para salir de ahí. O sea, él sabía lo que decía la compañera al inicio de la sesión. Él sabía que tenía que ir a donde ella, hablarle y como para ver qué pasaba y si se le pasaba como la traca. Y efectivamente ya cuando él ya está en la casa, ya él dice, he empezado a dejarla de querer, ya no me nace, ya no quiero nada, ya no la pienso, ya, etc. Entonces él, en lugar de rehuir, él afronta la situación en forma negativa para salir de ese sentimiento o esa enajenación. A ver. Pues yo agregaría, digamos, a lo del positivo y negativo, agregaría de pronto otros adjetivos, por ejemplo, lo que digo él. Porque leyendo Marcel Proust yo veía que todavía ahí el objeto amado o el objeto de deseo todavía es considerado como algo bello. Cuando están hablando de Pierre Chardin, pues describen a estos hombres burgueses morenos muy hermosos, mientras que en el caso del sujeto de Beckett, él dice, no, pues esta mujer es visca, la piel es como marchita, es una mujer fea, y pues me llamó mucho la atención eso porque veníamos de unas lecturas, de unos relatos donde siempre el objeto de deseo es muy bello y es el ideal de belleza, de Beckett, ¿ya? Bueno, ahorita tengo que decir algo sobre eso. Sí, yo comparto lo que dice el colega aquí, sobre que huye un poco, pero ese huir también es como un juego que se detiene, por ejemplo, a ver si todavía puede escucharla cantar, o a ver si todavía escucha los chillidos, pero esto vuelve y se aleja, pero eso vuelve y para, por cierto, no sé, es un juego para él, no quiero decir morboso, que pueda ser, no me atrevo,
pero sí no es tan fácil el huir de esa cuestión. Claro, en algún momento tenemos que llegar a ese final del relato, ¿no? En algún momento tenemos que darle vueltas al final del relato. Hay un elemento en Beckett y esto, yo no sé qué tan claro es en este relato, pero sí es un elemento clave en Beckett y sobre todo en las primeras novelas de él, y es cierta forma de asumir la idea de amor cortés, ¿no? Del siglo XIII. Y Beckett incluso, bueno, esto ya entra al ámbito del chisme, pero bueno, hablar de los escritores y contar chismes de los escritores siempre tiene su encanto, ¿no? El mismo Beckett tenía muchos problemas con las relaciones amorosas, porque de alguna manera lo que esperaba de la relación amorosa, más bien el objeto amado era sometido a un proceso de idealización, y eso le pasaba a él con mucha frecuencia, ¿no? Al joven Beckett, de idealización frente al cual el cuerpo físico de la mujer amada se convertía en una barrera, ¿no? O sea, el cuerpo físico le impedía llegar al ideal que él quería, al cual quería llegar, una cosa, uno casi que diría dantesca, ¿no? Dantiana, en el sentido de que ¿no? La Beatriz ha de morir para que pueda realmente revelarme el contenido del cielo, ¿no? Tenía algo de eso. Y eso llama la atención en la medida, por ejemplo, en que en el relato, las descripciones de ella, bueno, se destaca que es visca, se destaca que no, su piel tampoco es muy bella, pero tampoco se sabe la edad de Lulú o de Ana, ¿cierto? E incluso rehuye esa pregunta, ¿no? ¿Era joven? Pues no, ni idea. ¿Era bella? Pues si hubiera tenido alguna idea de que es bello, pues de pronto habría podido decir algo, pero tampoco sé, ¿no? Hay una especie de indeterminación en el objeto que resulta muy interesante, ¿cierto? Y ahí es donde yo empiezo a ver negativos con Proust, ¿no? En Proust el problema de la determinación del objeto es clave, ¿cierto? Y de la determinación a través del análisis es clave. El análisis trata de llevar al sujeto a determinar los elementos que constituyen el objeto amado, a tratar el objeto amado, pues como lo habíamos dicho ahorita, es una especie de cofre secreto, ¿cierto? Que es envoltura y se trata como de atravesar la envoltura para llegar allí. Y Beckett como que parte de la idea de que ese objeto amado es en esencia indeterminado, ¿cierto? De que carece de consistencia, ¿cierto? Y de que el análisis mismo me lo prueba, ¿no? De que el análisis mismo me va a conducir al fracaso sobre la determinación del objeto amado. Ese es un elemento que uno ve y que vale la pena notar. Pero hay algo que ustedes estaban señalando que es muy interesante, que es muy bonito. El personaje o sea, a ver, habíamos dicho, en el caso de Proust, todos parece que quieren ser amados, ¿no? Todos los personajes parece que quieren ser amados, y parece que lo que quieren es atraer, ¿no? En Beckett no sabemos mucho de todos, sociedad no es que haya, ¿cierto? O sea, realmente si uno mira cuántos personajes hay en este cuento, se aterra porque está él y está Lulú, pero, y así como que uno sepa, de hecho que sepa que se llama Lulú, tampoco es que lo sepa, ¿no? Tampoco es que tenga claro que el nombre sea Lulú o que sea Anne, ¿cierto? Él le dice así, pero no sabemos si es su nombre. Si efectivamente es, exactamente, si ese es su nombre, ¿cierto? Dense cuenta que este personaje, a diferencia, por ejemplo, de Marcel, o sea, Marcel como que va a la sociedad para poder escribir, ¿no? Este personaje está como aislándose permanentemente y está encerrándose en sí mismo para poder, ni siquiera se sabe si escribir, ¿no? A veces uno diría para poder morir, para poder tener un epitafio, ¿no? Es como lo único que hay, ¿no? El personaje de Proust está proyectado hacia afuera, el personaje de Beckett está más bien introyectado hacia adentro, ¿cierto? Los personajes de Proust necesitan a la sociedad, este está huyendo de la sociedad. Y en esa medida, Proust necesita del amor, o Marcel necesita del amor. Él está huyendo del amor, porque el amor lo va a sacar de sí. Y de lo que se trata es de mantenerse dentro de sí, hay una voluntad por siempre estar dentro de sí. En ese sentido uno puede ver ese juego como de positivo y negativo que estoy tratando de plantearles. También podría establecerse otro punto de comparación en el sentido de que Marcel siempre, bueno, cada vez que va creciendo más, hace menos operaciones de idealización. Pero desde que lo conocemos enamorado,
él es un gran idealizador, ¿sí? Las mujeres de las cuales se enamora Beatriz es muy fea. Sí, sí, todas son bellas cuando, sí, cuando se aman. No, sí. y no solamente físicamente, sino las llena de muchas virtudes que solamente las merece él. Venga, pero antes de que termine, no vaya a perder la idea, pero para poner entre paréntesis, también en Proust se ve algo, yo no sé qué tanto se nota en este fragmento, ¿no? pero en Proust se ve algo, y es que el objeto del amor es el objeto de una construcción de un sujeto, ¿no? Es el sujeto el que construye el objeto amoroso, El amante y es el amante el que construye el objeto amado, y no lo construye de una vez y para siempre, que es lo más interesante, ¿no? Sino que se va moldeando y se va transformando con el paso del tiempo. Ahora sí cierro el paréntesis y sigo. Entonces, digamos que Marcel hace continuadamente esas operaciones de idealización. Yo siento que lo que hace el personaje de Primer Amor son operaciones de indeterminación. Mientras el otro concreta una idea, el de Beckett indetermina todo, hasta a sí mismo. Solamente tiene claro que no quieres dejar de ser sí mismo, pero no sabemos quién es. Indeterminar el objeto de su amor, indeterminar el espacio del amor, indeterminar las esperanzas, su proyecto de vida, si podemos hablar de eso, no sabemos nada. Y entonces con Beckett el amor queda como esa bruma molesta que estorba. En cambio con Proust es no solamente una operación que implica lucha y sacrificio, sino que casi siempre hay una esperanza de triunfo. Sí, yo corregiría algo pequeñito. Yo sé que usted estaría de acuerdo con esto que voy a decir, y es la idea de que efectivamente en Proust está el anhelo de construir el objeto, ¿cierto? Pero el objeto siempre se está escapando de las manos, ¿cierto? Tanto el objeto como el sujeto a sí mismo, ¿no? Siempre se está disolviendo, siempre se está escapando, ¿no? Siempre se está perdiendo. O sea que en últimas nunca se puede llegar a construir, ¿no? El objeto amado jamás se puede llegar a poseer, porque nunca la construcción coincide con lo que el sujeto construye de él, ¿cierto? Es una obra en proceso, pero digamos, creo que lo importante es hacer énfasis en que siempre está obrándose. ¿Sí? En cambio, el personaje de Beckett omite esas operaciones de construcción, por más estáticas o movibles que sean. Sí, con Proust siempre ella se le va a ir, pero siempre va a querer al pesar. Claro, y con otro agravante, y es que el objeto del amor, o sea, puede que al final no se construya y el amor termine, ¿no? Y lo único que queda es tiempo después de la constatación de que el amor ha muerto, pero no queda otra cosa, ¿no? Y eso en últimas dense cuenta que tampoco es que sea tan optimista frente al amor en el caso de Proust, ¿no? Es una visión bastante pesimista. Daría la impresión de que Beckett parte de ahí. El objeto no se puede construir. En el ensayo de Beckett, bueno, Jeff. Sí, no, una observación. Lo que estaba analizando un poco en contraste las dos obras, y me parece que las dos están hablando de un amor que está en crisis, un amor en crisis. Pienso que en Proust se está hablando de un amor que entra en conflicto por la sociedad, la muerte, la separación, pero que en Beckett entra en conflictos con lo que piensa, con el pensamiento del protagonista, porque él es un escéptico. Sus lecturas son Reinhold. Él no puede tener acceso a la realidad. Pienso que en ese sentido entra en conflicto con su pensamiento. Venga, Jeff, ya que hablo de Reinhold, por supuesto usted tiene idea de quién es Reinhold, ¿no? No hace que empecé a leer este cuento y me entró la curiosidad y empecé a buscar un poco. ¿Y quién es Reinhold? Reinhold es un neokantiano, ¿no? Sí. ¿Y cómo es el cuento de Reinhold? Bueno, él coincidía con Kant en que había que unificar el racionalismo y el empirismo en una teoría que reconociera las posturas de ambas corrientes. Entonces, en ese sentido, propone una teoría que es la facultad representacional o representativa, que apunta un poco a decir que hay que superar, digamos, la discusión de cuáles son los límites del conocimiento y más centrarse en el proceso de cognición, lo que se dice, de los objetos. Entonces, bueno, así resumiendo, llega a la conclusión de que solo existen las representaciones, que no se puede acceder a la cosa en sí. Y pienso que eso es lo que pasa con el relato, él no puede acceder a ella,
ni siquiera una representación. De hecho también pone en crisis el amor la representación porque no existe una imagen de ella. Exactamente, ¿no? La idea de Reinhold es que en últimas no se puede tener conciencia ni del objeto ni del sujeto. Lo único que se puede tener conciencia es de la conciencia de sí mismo, ¿no? de las representaciones que uno hace a partir del objeto o a partir de sí mismo, ¿no? Sí. Y entonces parece que ese es un punto de partida de Beckett. Iba a decir que en el ensayo de Beckett sobre Proust del 29, Beckett dice algo que también resulta muy interesante y que uno ve que puede de alguna manera verse, aunque sea tangencialmente al sesgo en este relato. Dice Beckett algo así como: el problema del amor en Proust es que el amor nunca se puede realizar porque los enamorados son dos sistemas dinámicos inmanentes que tienen su propio ritmo de movimiento, ¿no? De ese modo, una de las cosas, a ver, voy a hacer diagramas si ustedes me lo permiten. Yo creo que eso quizás nos ayuda. ¿Qué es el amor? Estos somos nosotros, ¿cierto? Un fluir en el tiempo, ¿cierto? De modo que cuando estamos en el objeto A, tenemos como nuestro objeto de deseo el objeto B, ¿cierto? Y luchamos por obtenerlo, y el tiempo va pasando. Y cuando finalmente decidimos, lo obtuvimos, llegamos al objeto B, ya no somos A, somos A1. Y ya nuestro deseo no coincide con el deseo que se tuvo cuando se quería tener el objeto B, ¿no? Si es que llega a obtenerlo. Eso hace, dice Beckett, que el amor sea imposible. El amor nunca se puede realizar, y lo dice hablando de Proust, nunca se puede realizar simplemente porque el sujeto está sometido a la tiranía del tiempo, ¿no? Somos las víctimas y los prisioneros del tiempo, dice Beckett, ¿cierto? Ahora, esto es cuando el objeto B es estático. Pero el problema de la relación amorosa es que el objeto A está enfrentado a otro objeto, que es el objeto B, que también tiene su propia dinámica, ¿cierto? Entonces, de modo que cuando el objeto A quiere obtener al objeto B, quiere poseer al objeto B, al final aquello que posee ya no es el objeto B, sino el objeto B4, qué sé yo, ¿no? Porque el objeto B también está cambiando y nunca puede haber coincidencia. A uno le da la impresión de que el relato de Beckett parece partir de este tipo de hipótesis, ¿no? El amor nunca puede ser realizado, es imposible su realización, ¿no? Y en la medida en que es imposible su realización, lo único que tiene son esas manifestaciones momentáneas, ¿cierto? De ser expulsado de sí, ¿cierto? Sí. Una especie de imposibilidad inmanente subyace a la idea de amor. Por supuesto, hay que ser mucho más descarnado, es mucho más, ¿cómo se dice? ¿No? Más duro que Proust en ese sentido, ¿cierto? Y es mucho más pesimista de lo que habría podido. Nosotros sacamos algún tipo de conclusión medio pesimista de Proust, pero es que esto ya es pesimismo absoluto frente a la posibilidad del amor, ¿cierto? Vengan, y si uno hace, por ejemplo, bueno, voy a seguir jugando al juego de los negativos para que ustedes me sigan entendiendo. El relato, el pedazo que nosotros leímos comienza con este recuerdo, bueno, o sea, esta primera imagen de la muerte de la abuela. La muerte de la abuela es un elemento que está ahí, ¿no? El cuento de Beckett, ¿con qué comienza? Recuerdo, para mal o para bien, que mi matrimonio coincidió con la muerte de mi padre. ¿Cómo así? ¿Podemos jugar a hacer esos negativos? A ver qué sale de ahí. ¿Qué papel juega aquí la muerte del padre? Es lo que lo lanza al mundo, ¿no? Lo que lo lanza al mundo, no es lo que lo expulsa. Es otra característica, bueno, con esto yo también los invito a seguir leyendo a Beckett, no es otra característica de los relatos y las primeras novelas, bueno, en general de la obra de Beckett, aunque más o menos hasta quizás El Innombrable. No, mentiras, más adelante también, los relatos, los textos para nada también.
Y es esta idea de que el sujeto es expulsado, ¿no? O sea, de que lo que hay es una expulsión primordial que obliga al sujeto a enfrentarse al mundo. ¿Qué hacemos? ¿No? Él estaba muy tranquilo encerrado en la casa, ¿no? La muerte del padre implica salir del espacio de la casa y tener que enfrentar el mundo. Y lo último que él quiere es enfrentar el mundo. Lo único que él quiere es un rinconcito en el cual hacerse él, no tocar a nadie, no afectar a nadie, ¿cierto? Que nadie se meta con él. Sin que nadie se meta con él, pero que en todo caso le aseguren pues que va a tener, ¿no? No sé, comida, ¿cierto? De que alguien va a recoger las heces que él produce, porque él dice, bueno, ¿no? Pues hacer del cuerpo en la cama es muy bueno, ¿no? Y es muy cómodo al principio, pero al poco tiempo la cosa empieza a ponerse incómoda, entonces es mejor que alguien se haga cargo de eso, ¿no? Y ese es el ideal de Beckett, ¿no? Sigo haciendo otras relaciones. En la primera novela de Beckett tenía un personaje, él tiene un libro de hecho, ¿no? Que se llama Dante y la langosta, y el personaje se llama Belacqua Shua. Belacqua es un personaje de la Divina Comedia, que está en la antepuerta, se llama, del purgatorio, y tiene que estar sentado, o sea, haciendo nada, esperando a que transcurra un tiempo igual a su vida, para que lo dejen entrar, ¿no? Y Belacqua se convierte en una especie de ideal de Beckett, ¿no? Al ser expulsados del mundo, ¿cuál es el ideal? El ideal es no tocarlo y que el mundo no me toque, ¿no? Sin embargo, hay muchas canciones que dicen muy halagüeñamente, el amor sucede. Pero me parece que Beckett y también Proust al final están diciendo, desafortunadamente el amor pasa. Es una cosa a la cual no podemos esquivarla, sí, con dar la espalda. Exactamente, exactamente. Y el problema es que eso que llamamos mundo actúa sobre nosotros y puede actuar sobre nosotros bajo la forma del amor, ¿no? Mi ideal, parece decir este personaje de Primer Amor, es no tocar el mundo y que el mundo no me toque, ¿no? O sea, el ideal es el de la quietud absoluta. El ideal es estar muerto, de hecho, ¿no? Pero lamentablemente el mundo a veces ofrece amor, que simplemente posee al sujeto y el sujeto no sabe qué hacer con ello, ¿no? Este personaje le saca el mejor provecho que puede, ¿no? Empiezan los diálogos con ella y cuando se dan cuenta que tiene una casa con 2 cuartos, dice, ah, bueno, ahora sí esto está bastante interesante, ¿no? Y hacia allá es hasta donde conduce la cosa. Y sobre Lulú, ¿qué puede decir uno? Sobre Lulú o Anne. Es muy gracioso el pasaje en el que él está encerrado en el cuarto y empieza a escuchar que hay gemidos de hombres, ¿no? Y cuando lo descubre le dice él a ella, ah, ¿usted vive de la prostitución? Y ella le responde, vivimos de la prostitución. Vivimos de la prostitución. Eso confirma mi lectura caricaturesca. Hay muchas cosas que son recibles después, ¿sí? Y pues hoy nos hemos reído en el análisis. Yo quiero hacer énfasis en el asunto del epitafio que él escribió. Ya sé aquí quien tanto huía, que también de esta escaparía. Él quería huir de la vida. Sí, pues como que su gran marca registrada de gloria era viví, pero pasé por la vida incólume. No me tocó. Y sin embargo, pareciera que no logré hacerlo. Pero venga, le voy a poner el epitafio en la versión inglesa, a ver ustedes qué dicen. Lo voy a escribir porque me va mejor escribiendo que leyendo, ¿no? Leyéndolo. El epitafio que él había querido escribir dice, here under lies the above, who up below so heavily died that he lived till now. Bueno, el que sea capaz de traducir eso, por favor. Yo me he roto la cabeza tratando de entender exactamente qué significa. Gramaticalmente es tan complicado como la traducción española.
La traducción española no es fácil de entender, ¿no? ¿Cómo traduciría uno eso? Además es un juego entre arriba y abajo, ¿no? Muy interesante, ¿no? Aquí abajo yace el El. El de arriba. ¿Quién? sí, el arriba que Arriba y abajo. Está pesadamente murió. ¿cómo? Que up below, ¿cómo traduce eso? The above o up below. ¿Below qué significa? ¿Abajo? Sí. ¿Y por qué? Entonces, ¿qué es up below? Yo lo entendería como aquí abajo yace el arriba, que arriba y abajo tan pesadamente murió, que vive hasta ahora, como que le escapa de la vida y escapa también de la muerte, entendería yo así. A ver, un momento. Escapa de ambos lados. ¿Cómo fue la traducción? Aquí abajo yace el que. Arriba, Arriba. el arriba diría yo también como usted dice. Sí. Que arriba y abajo El arriba que arriba y abajo tan pesadamente murió. ¿Sí? Que vivió Y vivió hasta ahora. hasta ahora. ¿Qué hace uno con ese epitafio? Sí, ¿no? O sea, la idea es que aquí, sí, aquí yace el que allá arriba estaba muriendo tanto y tan pesadamente que ya vive aquí, que vivió hasta ahora. ¿Cierto? Es una inmovilidad absoluta también. O sea, está muriendo tan pesadamente, es decir, tan lentamente y tan inmóvilmente que hasta ahora se le da por morirse, ¿sí? Como hay una idea como de que arriba, tanto arriba como abajo, está la inmovilidad, como es el mismo arriba y abajo. O sea, aquel que arriba y abajo se comportó un poco igual, como tan pesadamente murió que hasta ahora vive, ¿sí? Entre una cosa y la otra no hay mucha diferencia. Yo creo que por eso está también ese up below ahí, ese juego de arriba y abajo, como para mostrar que entre arriba y abajo la diferencia no es tan grande como muestran los otros epitafios de los que tanto se burla, porque él anda por el cementerio y se ríe de los epitafios de otros como, pero por favor, al menos encuentro entre 5 y 6 que me hacen desternillarme de la risa y rodar sobre las tumbas riéndome. Y este es como el epitafio de ese ideal de inmovilidad, que no haya mucha diferencia entre el que tan pesadamente murió y el que vive hasta ahora. Sí. Pero miren que es el que arriba estaba muriendo pesadamente, ¿no? Y abajo sigue viviendo hasta ahora, ¿cierto? Lo cual pone en contradicción toda la idea de la existencia. Y en algún momento del relato también se me pierde el pedazo exacto, pero hay un momento en el relato en el que él también habla de que él está muriendo, ¿no? de que en últimas él es muerto. Porque ese es otro elemento que es clave en Beckett, ¿no? La idea de que en últimas la vida del sujeto no es otra cosa que la muerte lenta, ¿cierto? No es otra cosa que el morir lentamente, ¿sí? Oiga, pero yo lo interrumpí, ya no me acuerdo por qué fue que lo interrumpí, yo simplemente estaba como aclarando el epitafio. A mí también se me fue la palabra. Vale. Vale. Pero en todo caso, todo esto sí lo podemos relacionar con esa especie de modelo de vida que está planteando el narrador, ¿cierto? Porque en últimas el ideal de este narrador se enmarca en esta idea de que lo mejor, o sea, ya que uno está vivo, lo mejor es tratar de morirse, ¿no? Lo mejor es dejarse morir, ¿no? Eso es lo más deseable, ¿cierto? Ahora tratemos de entender la cosa en otros términos. Entonces, eso no explicaría un poco cómo ve la relación amorosa. ¿Qué esperaría entonces de una relación amorosa? Lo que él trata de obtener, techo, ¿cierto?
comida, que lo dejen morirse tranquilamente, que se involucre lo mínimo con él. ¿Pero qué obtiene? Un niño. Un niño, ¿cierto? Conversaciones, desnudez, le molesta absolutamente, es como buscan cualquier maldita excusa para desnudarse. ¿Qué es eso? Sí, Es una- eso es muy bueno. Sí, sí, también, eso también es chocante para uno. ¿Qué coño es esto? O sea, tampoco son todas las necesidades las que está tratando de suplir. Y eso no es parte de las necesidades vitales de alguien que quiere estar lo más inmóvil posible. Claro, Las básicas indispensables Sí, para mantenerse en su inmovilidad. si exactamente. pudiera tener una bolsa de suero conectada, como le resolvían la vida, o sea, simple. Exactamente. Como si se tuviera Exactamente. que masticar sería aún más dichoso. Exactamente, la inmovilidad absoluta se convierte entonces en una especie de ideal que es el que aquí se quiere alcanzar. Y el amor se convierte entonces en un estorbo para esa inmovilidad, ¿cierto? Y también Qué porque, Pero sobre todo, bueno, no, dígalo. no, digamos que el positivo sería que pues, Proust dice, amar es una guerra. Hay que prepararnos, soldados. Hay que pensar estrategias y luchar y conquistar, y moverse. Sí, y En como cambio, pues, yo pensé que iba a decir, amar es una guerra, huyamos. No, no, pues no dice eso. Pero de alguna manera sí, lo que está esperando del amor es simplemente, es decir, que en últimas la mujer amada le ofrezca el hogar del cual fue expulsado para poder seguir muriendo tranquilamente. Eso está unido a otra idea y a otro asunto que uno empieza a ver en el relato, y es la idea de que si esa es la idea de existencia que tiene el personaje, obviamente lo que menos desea en la existencia es que el amor se reproduzca, ¿cierto? Porque en la visión natural del amor, ¿no? El fruto del amor es el hijo, ¿cierto? Pero ¿cómo se ve el hijo aquí? Es la gota que desborda la copa. Claro, porque el hijo es dar al mundo otro de estos, o sea, ¿no? Seguir reproduciendo la muerte, es un poco como lo que está pensando, ¿no? Que no es para nada deseable, o sea, el fruto del amor es más muerte, ¿no? Ya es suficiente con la mía, ya es suficiente con tener que soportar mi propia muerte como para dársela a otro. ¿Iba a decir algo? El niño igual nuevamente lo desencaja, ¿no? Nuevamente dice como pues finalmente ya no me ha descuidado, pues ya todavía me da de comer y demás, pero y lo pienso mucho, como que no sé si irme a la misma, pero definitivamente yo no me puedo quedar con esa existencia allí. Y ahí habla como un poco, cuando él toma la decisión habla nuevamente como de las tumbas y de la muerte, ¿no? Dice, ¿hasta qué punto la tierra puede ser amable para los que no tienen otra cosa? ¿Y cuántas sepulturas pueden allí encontrarse vivo? Lo que acabó conmigo fue el nacimiento. Y también le decía, o estaba leyendo, cuando él ya le dice como, el niño ya está dando patadas. Él dice, como si da patadas no es mío. Realmente yo soy la persona más, entonces no debe ser mío. Sí. Y entonces, Si da patadas no es mío, sí. Hay una imagen también muy dura. Yo estoy tratando de hacer relaciones con otras obras de Beckett un poco como para poder amarrarnos en la argumentación. Hay una afirmación muy dura al final de Esperando a Godot, ¿no? Hay un personaje, bueno, que en el primer acto aparece con su esclavo, están los dos personajes esperando al famoso Godot, aparece Pozzo con el esclavo, ¿no? Con Loki. En el segundo acto aparece ciego. Y en algún momento le pregunta, ¿por usted cuándo se quedó ciego? Y Pozzo responde, ustedes siempre con el maldito tiempo, ¿no? Siempre con el maldito tiempo. ¿Cuándo quedé ciego? Pues un día, ¿no? ¿Cuándo él se volvió idiota? Pues un día, ¿no? Pero no molesten con el maldito tiempo, ¿no? Y en algún momento dice algo así como, dan a luz a horcajadas sobre la tumba. Y después lo único que hay es silencio, dice Pozzo, ¿no? Y esa unión, ¿no? Dar a luz a horcajadas sobre la tumba, de alguna manera lo que hace es sintetizar esta idea de la vida y la muerte, ¿no? O sea, dar a luz es lanzar a la tumba a otro sujeto, ¿no?
Y bueno, después hay una reflexión de Vladimir sobre este asunto, pero esto parece estar aquí concentrado en este relato de Beckett. Si les parece, yo estoy empezando a terminar sin querer, si les parece, le damos las últimas líneas del relato del primer amor para ver qué encontramos y a ver si podemos sintetizar cosas sobre lo que hemos visto, ¿no? Desde lo que acabó conmigo fue el nacimiento, desde ese pedazo que habían leído, está en la mitad de la página 28. ¿Sí? Lo que acabó conmigo fue el nacimiento, fui despertada. ¿Qué podía pasarle al niño? Creo que había otra mujer con ella, me parecía oír de vez en cuando unos pasos en la cocina. Me daba remordimientos, abandonar una casa sin que me expulsaran. Me encaramé por encima del respaldo del sofá, me puse la chaqueta, el abrigo y el sombrero. No olvidé nada, anudé mis cordones y abrí la puerta que daba al pasillo. Un montón de trastos me cerraba el camino. ¿Se acuerdan? Que él les decía todos los trastos a sacar cosas del cuarto. Un montón de trastos me cerraba el camino, pero pasé de todos modos, escalando, rompiendo con estruendo. Antes hablé de matrimonio, fue por lo menos una especie de unión, ¿no? Lo que pasó con Ano, con Lulú, como se llama. No tuve por qué preocuparme, los berridos desafiaban toda competencia. Debe ser su primer parto. Me persiguieron hasta la calle, empiezan los berridos a perseguir al pobre narrador hasta la calle. Me detuve ante la puerta de la casa y presté oído. Seguía oyéndolos. Si no hubiese sabido que en la casa alguien chillaba, quizás no los hubiese oído. Pero sabiéndolo, los oía perfectamente. No sabía muy bien dónde estaba. Busqué entre las estrellas y constelaciones los carros, pero no los pude hallar. Se está refiriendo, ¿no?, a una constelación que le permite ubicarse. Y sin embargo, por allí debían estar. Mi padre fue el primero en mostrarnos. E igual que pasa en Proust con la abuela, aquí otra vez la imagen del padre, ¿no? Mi padre fue el que me mostró las constelaciones, pero sin embargo yo ya no sé dónde estaban, aunque ahí debían estar. También me enseñó otras, pero solo y sin él únicamente he sabido encontrar los carros. Me puse a jugar con los gritos un poco como había jugado con la canción, avanzando, deteniéndome, si es que a eso se le puede llamar juego. Mientras caminaba no los oía, gracias al ruido de mis pasos, pero en cuanto me detenía los volvía a oír, cada vez más débiles, ciertamente. Pero ¿qué importa que un grito sea fuerte o flojo? Lo importante es que pare. Durante años creí que iban a parar, ahora ya no lo creo. Me hubieran hecho falta otros amores, quizás, pero el amor, eso nos hace falta. A ver, ¿qué decimos de ese final? Sintetiza la relación con el padre. Pero es interesante, ¿no?, la idea de que en todo caso él huye de esos gritos, pero incluso durante años sigue escuchándolos, ¿no? Ya uno supone pues, que el problema ya no es físico, ¿no?, sino que algo sigue resonando en él. Reafirma que sí hubo sentimiento amoroso, porque después de todo puede distinguir entre cuándo se ama y cuándo no. Sí hubo... Es muy curioso, pues es ambiguo, pero pareciera que sí. ¿Que hubo sentimiento amoroso? O sea, una reafirmación de que sí hubo sentimiento amoroso. Yo creo que es como los últimos estertores, o bueno, estertores se quitaron de la pesadilla. Él despertó de nuevo, pero ahí siguen las huellas de ese sueño. Ajá. No sé, creo que... Claro, quizás hubo sentimiento amoroso, pero sobre todo es como la constatación de que eso tuvo un fruto, ¿no? Y de que ese fruto chillaba y gritaba, ¿no?, como todo lo vivo, ¿cierto? Y de que eso le queda en la conciencia al narrador. Y con eso tiene que seguir viviendo. Pero esta frase de el amor no se hace por él, pero el amor no se hace por el Carlos, es una frase tremendamente enigmática, Sí. ¿no? O sea, ¿qué es lo que en realidad está apuntando cuando hace esa afirmación? Esa afirmación, sí. ¿Cómo la interpretamos? ¿No hay botella? Sí, yo soy muy escéptica con respecto a que haya habido un verdadero vínculo amoroso entre ellos dos.
Y desde ese escepticismo, pues, digamos que entiendo esa frase de el amor no se hace por encargo, esa imposibilidad de la vivencia amorosa. Sí, pero la idea de hacerlo por encargo, en el original, voy a poner la frase en francés y en inglés, ¿no? El original francés, es que si yo lo leo ustedes no me entienden porque mi francés hablado es peor que el dueño del hotel a donde se quedaba. ¿Se acuerdan? Bueno, es mucho peor, por supuesto, ¿no? Dice, mais l'amour c'est la... Opa. No sé cómo va. Si está en la traducción, ¿no? Sí. No se pone en cargos. Y en inglés, es que esto es muy simpático, ¿no? Él escribió primero la versión francesa y luego lo tradujo al inglés. Y una cosa que pasa, y eso han señalado algunos críticos, es que Beckett empezó a escribir en francés porque el francés le permitía distanciarse de la lengua, ser menos expresivo, ¿no? En una lengua extranjera uno no puede expresar. Igual de la misma manera. ¿Por qué? Porque la expresión es una cosa muy... que viene de la lengua materna, ¿no? Entonces él escribió en francés y luego, en algunos casos traducía, y cuando traduce se le introducen elementos, ¿no? Sí, elementos emocionales y emotivos que simplemente no puede controlar. Bueno, en este caso no. En inglés dice, but there it is. Either you love Epa or you don't. Yo leí esa versión y yo por eso digo que él logra distinguir entre las dos cosas al final. Yo había leído esa versión. No, él dice, I could have done with other loves, perhaps, ¿no? Habría podido tener, ¿no? Digamos, pero no amo, no. Así son las cosas, ¿no? Pero el otro dice, el amor no se hace por encargo. Raro, ¿no? Es curioso, son curiosas las dos versiones. Y entonces Rebeca dice, claro, aquí él dice, es decir, como Rebeca lo está leyendo es, sí, claro, un clavo saca otro clavo, quizás buscando otro amor había podido deshacerme de esa conciencia. Pero es que... Entonces como que la experiencia sí logró cambiarlo, y tanto así que antes digamos que no conocía el amor y ahora puede distinguir entre qué es amar y qué no. Para mí es lo que yo entiendo. ¿Usted lee esta oración así? Sí, es lo que yo entiendo, pero sí, habría leído esa versión, la otra obviamente también. ¿Leyó el texto en inglés o leyó la traducción de Broderick? Una traducción diferente que terminaba así, o se ama o no. Broderick tiene la traducción del inglés, ¿no? Joe Broderick. Esta es una traducción del francés, esta que tenemos aquí. No sé si podría verse la versión francesa como ante el amor no hay ninguna idealización que valga. Cualquier proyecto que uno haga, como pensando en que voy a encargarlo, la realidad siempre. Sí, no, pero creo que lo que él dice es, bueno, esto podría haberlo borrado con otros amores, pero qué vaina, o sea, eso no se puede pedir por encargo, ¿no? Habría sido muy fácil encargar un nuevo amor y con eso borrar el anterior, pero no se puede, ¿no? Y en este caso habría podido tener otros amores, pero ¿se ama o no se ama? Así son las cosas. Nosotros hablábamos con Badiou de la naturaleza del encuentro amoroso como algo azaroso y que no se puede planear, precisamente en esta idea y de que es él lo llama acontecimiento y que es un momento crítico y de choque, o sea que hay un antes y un después de. Y precisamente por eso es que o se ama o no se ama probablemente, y tampoco se encarga porque no se puede planear. Sí. No, o sea, y precisamente hay una idea ahí de que es incómodo. Hay una idea constante de eso, esto me causa una incomodidad que me supera.
pero precisamente porque se hace o no se hace y porque no se pide por encargo, porque de haberlo pedido por encargo nunca lo hubiera pedido, porque eso es evidente ahí. Igual pasó, y es también un poco esta naturaleza como de los gritos de, si bien esperé que pararan, no fue así, porque es algo que no controlo. Es como la misma, como volver a remarcar la misma idea de lo del nombre escrito en el estiércol, ¿no? O sea, yo no logro sacarme el asunto de la cabeza. Sí, exactamente. Como sí lo conflictúa, pero precisamente no ocurre nunca una asimilación de eso. Es siempre, o yo encuentro ahí como siempre un camino evasivo de bien, si la tengo cerca seguro no pienso en ella. Y además me da comida y techo, que es más o menos lo que necesito como para no tener que moverme de aquí. No me muevo ni al baño, tráigame una mica, me trae una olla, eso sirve. Sí. Pero precisamente esto lo conflictúa. Y es, digamos que en ese sentido podría relacionarse con lo que hemos hablado de este carácter problemático del amor. Y en este caso no sería asocial, porque este es un tipo asocial, sino que va no solo en contra, no es solo asocial como lo podría decir Bruce, sobre todo del amor homosexual, sino que es también un poco contra uno mismo. Es una especie de traición de uno mismo. De, por ejemplo, de ese ideal de inmovilidad que tiene escrito en su epitafio antes de que suceda el amor. Pero para uno, como lector, y con toda la carga cultural que lleva de siglos y siglos, de pensar qué es el amor, gracias a estos referentes que él también tiene, a uno le cuesta creer que ahí haya habido experiencia amorosa. Yo al final no tenía ni idea de qué carajo le había pasado a esa man. Sabía que le había dado durísimo, pero no tenía ni idea de por qué lado había sido y que si había sido solo una incomodidad, si esto fue una experiencia, al final parece que fuera una experiencia traumática más que otra cosa, porque sí, no parece haber habido una experiencia gozosa, ¿no? No, en ningún momento fue una especie ni siquiera sexual, o sea, ni siquiera el sexo lo disfrutas. No, casi que ni el sofá. O sea, el sofá se le acomoda, pero tampoco es que lo disfrutes. Es como, bueno, algo es algo. Pero no hay ninguna experiencia que uno pueda relacionar con experiencias anteriores. Aún en Proust uno puede decir, bien, hay un momento en el que hay cierto confort, que no dura porque los dos sujetos están en diferentes sintonías y eso no se va a materializar. Y sí es una visión pesimista, pero esto es una resignificación del amor como una experiencia más traumática que otra cosa. Uno sí es uno antes y después del amor. Eso lo está reconociendo la que dice. Claro, o sea, si hay o lo haces o no lo haces, no se pide por encargo y definitivamente después de eso uno no es el mismo. Pero ese no ser el mismo no es la idea, por ejemplo, de elevación que vemos en otros de después del amor soy una mejor persona. No es la educación de la dama boba que dice antes no sabía nada y ahora el amor me educó. Es todo lo contrario, es como ahora no tengo ni idea de qué carajo soy. Más difícil, el amor nos hace malos. No, me hace traicionarme a mí mismo. Como hay una idea de que sí cambia, pero es un cambio que es una traición a mi esencia. Como hay una idea negativa de trauma, de traición, de disconfort absoluto, de incomodidad, que casi que le hace a uno pensar, no, hay que evitar esas cosas. Pero al final, cuando le dice a uno, eso no se pide por encargo, o lo haces o no lo haces, o amas o no, dice como, lastimosamente creo que no se puede evitar, porque yo lo hubiera evitado. Eso sí, es un poco lo que uno puede ver en el relato. Pero ojo, también es importante ver que lo que... Sí, pues sí, es bastante perturbador. Pero también lo que él quiere detener son los gritos, ¿no? Y son los gritos que está escuchando del niño, ¿no? Del niño que están haciendo. Yo creo que también uno puede pensar en otra cosa, y es... Cuando ustedes leen a este narrador, ¿en qué momento de su vida está el narrador? O sea, ¿esto hace cuánto le pasó? 5 años.
¿En qué momento de su vida está? Y cuando uno lee estas afirmaciones, ¿no? Lo importante es que pare. Durante años creí que iban a parar. Bueno, es años, ¿no? Ahora ya no lo creo. Me hubieran hecho falta otros amores quizás, pero el amor, eso no se puede cambiar. ¿Dónde está parado ese narrador en el tiempo? ¿Será que yo me lo imagino? ¿O soy el único que tiene la sensación de que es un narrador que está parado? Mejor dicho, hay una especie de sentimiento de inminencia de la muerte, es decir, ya lo que debía ocurrir ocurrió y ya lo que se tenía que configurar en la vida se configuró y ya de aquí no se puede avanzar absolutamente nada más, ¿no? Sí, pero uno no puede, bueno, si bien se puede pensar como que es un momento lejano y podría ser un momento límite cercano a la muerte, en un personaje como este, que no, o sea, la diferencia entre si son 25 años, entre si tiene 50 o si tiene solo 7 años más que lo que tenía cuando la conoció, no es mucho, porque ese ideal de inmovilidad y de que de hecho la muerte puede estar cerca y ojalá que no esté, hace que uno no pueda determinar como exactamente qué tan lejos está, si está en un momento de vejez. Y este ejercicio autocrítico pues puede darnos la pista de que está distante en el tiempo, pero teniendo en cuenta el sujeto no dice, puede no estar rotando. Entonces creo que también va en ese sentido en el que pregunta Pozzo, ¿qué cada problema tiene la gente con preguntar cuándo y cómo? Y tal vez eso no es lo importante, saber cuándo se lo está preguntando. No, yo hago esta pregunta simplemente para hacer la comparación. ¿Dónde está parado el narrador de Proust? En el tiempo. Pero ya está viejo. ¿Ya está viejo? Las puertas de la cincuentena, por ahí. Está en la cincuentena, ya es una persona madura, ¿no? Es más un estado mental que un estado en el tiempo, como estoy parado mirándome en retrospectiva, como viendo pasar la película, independientemente como de qué tan, no sé, yo siento que un personaje como estos, o esa es mi percepción, puede sentarse a ver cómo le pasa la película de la vida y sentirse cerca de la muerte, así le queden años de vida. O esa es mi percepción. Entonces, es que es eso, a eso me refiero. Justamente a eso me refiero. En el caso de Becker es un poco como la muerte ya viene, no importa, ¿no? O sea, pero ya todo está decidido. En el caso de Proust, efectivamente uno podría pensar en un narrador que ya ha vivido unos años después de lo que está contando, ¿cierto? Sí. Pero que encuentra un valor en todo lo que vivió. Me parece que con el amor y con el dolor y todo eso, él siente que esas experiencias lo configuraron. ¿Sí? Pero él también. Claro que sí, pero lo configuraron para la muerte. Como que fue más, sí, ambas son malas expresiones. No, lo que quiero decir es que Marcel reconoce que sin todas esas experiencias, su vida misma sería una cosa, suena muy perotulesco, una cosa supremamente distinta, pero por pobre, ¿sí? Él siente que tras todo eso, algo de riqueza guarda en su experiencia. En cambio, este personaje, pues, todos los balances son negativos. Exacto, todos los balances son negativos, exactamente. Sí. Ahora, el pasaje que nosotros vimos de Proust también es un pasaje que termina abriéndose al amor. O sea, después de esa síntesis en la cual surge la conciencia de la muerte de la abuela, la conciencia, bueno, el pensar también en la muerte del amor por Gilberta, el desarrollo de la relación amorosa con Albertine termina abriéndose al despliegue de esa relación amorosa, que es lo que continúa siendo la novela, ¿no? En Beckett no, en Beckett como que la conciencia del tiempo pasado es tan fuerte y de la inminencia de la muerte es tan fuerte que todo parece cerrado, ¿no? Que todo da una idea de cierre y no de apertura, que es diferente a lo que hace Proust, ¿no? Sí, tengo una pregunta con respecto a eso de la muerte. Se ha hablado mucho de este personaje que busca la muerte y que se siente más cómodo, entre más cerca está ella. Me parece que eso no es porque la muerte le atraiga de cierta forma, sino porque le da demasiado asco lo vivo. Lo vivo es un asco y la vida de la gente es un verdadero asco. Todo es una hipocresía que da asco. Cualquier cosa que tú quieras hacer, ideal que sea, en realidad es muy pobre, hay que reconocerlo así. Y él es el único que se atreve a reconocer eso.
Y del amor lo que llega a decir, entiendo yo, el amor es como orinarse en la cama, en serio. Y si usted rico al principio, pero después es un maldito fastidio de la noche. Creo que lo veo un poco así también. Sí, no. No, creo que se trata así como de una especie de incorporación de cierta pulsión por la muerte y sí, de desprecio por la vida. Pero claro, es que cuando la vida se concibe como un morir permanente y como... Pues obviamente es que todos los matices se pierden, ¿cierto? O sea, es que no hay... Cuando toda la vida se mide a la luz de la muerte, que es un poco lo que yo trato de ver como en la posición del narrador, ¿no? El narrador que ya ve que todo está terminado, está a puertas de la muerte y ya no hay matices, ya no hay variaciones, lo que hay es una cosa que en última termina siendo muy continua y muy monótona y muy beckettiana. Parece que en Proust la cosa está yendo en otra dirección. Yo pienso también que está en el marco del existencialismo, o sea, en dos sentidos, no sé, de pronto. Digamos, desde Husserl y la Epoge, que es en el momento en el que la persona hace una distancia sobre los hechos para poder analizarlos. Parece que ese texto es una Epoge. Y también en el sentido también heideggeriano de cuando el hombre se encuentra frente a la muerte, es cuando, digamos, se angustia. Y pienso que también el texto es una angustia, una actualización de la angustia. Y no sé, me hace pensar en la frase que analizamos, bastante difícil, la anterior, me hacía pensar en la de vivo sin vivir en mí, tan alta vida espero que muero porque no muero, sí. Solo que ahí uno está esperando una alta vida. O sea, yo pienso que es una persona enfrentada a la muerte que no cree en que haya algo más. Entonces es una angustia que se encuentra, no sé si al final de la vida real, pero sí digamos, en una experiencia límite que lo pone al lado de la nada y de la muerte. Sí, pues tal y como usted les pone tiene mucho sentido, ¿no? No soy experto en existencialismo y no podría decir el asunto. Lo que pasa es que también Heidegger piensa más en términos de vivir el ser para la muerte, ¿no? Y aquí la cosa de vivir el ser para la muerte no se tenga mucho. No hay nada que hacer, ¿no? Pero bueno, yo sé que personalmente, si no estoy mal, creo que me fue cercano a Ciudadano. Sí, ellos fueron amigos, pero no sé exactamente cómo fue el asunto. Sí, sí. Yo no he leído mucho a Beckett, conozco algunos otros, pero no le he leído la profundidad. Quería saber si comparten un poco este pesimismo y este asunto del inconveniente de haber nacido. Yo creo que sí, hay algo en común. Sí, hay algo en común. Con Cioran hay muchas cosas en común, sí. Pero yo creo que ya empezamos a meternos con el existencialismo y ya no salimos del tema. Ya salimos del amor. Yo no sé, no sé qué más podamos agregar. Hasta aquí creo que está como la lectura propuesta sobre estos dos textos que de alguna manera pueden hacer diálogo con lo que ustedes han leído hasta ahora, ¿no?